Visitar el Rocío y su romería fue como viajar atrás en el tiempo, a un pueblo sin asfalto, con calles de arena, diferente a muchos otros, donde un gran protagonista, sus caballos, ayudan a exaltar la grandeza de su Virgen en los días grandes de su fiesta. Fue a mediados de mayo del 2024 cuando visitamos esta localidad, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lo primero que nos impresionó cuando llegamos a la aldea fueron sus calles de arena, junto con sus casas blancas, caballos, carretas y gentes. Un ambiente que nos hizo recordar un poco a las antiguas películas del oeste americano. Y no es casualidad, ya que el origen del estilo de vida que vemos en esas películas lo encontramos en España, concretamente a orillas del río Guadalquivir. Fue posterior al descubrimiento de América, cuando las gentes de esas zonas emigraron al oeste de lo que actualmente son los Estados Unidos de América, llevando consigo sus costumbres y hábitos. Según la leyenda, la devoción a la Virgen del Rocío, conocida también como Reina de las Marismas o la Blanca Paloma, comenzó en el siglo XV, cuando un cazador de la zona descubrió una estatua de la Virgen María junto a un árbol y decidió llevarla consigo para enseñársela a sus vecinos. En el camino de regreso al pueblo y al despertarse de una siesta, descubrió que la estatua había desaparecido. Decidió entonces volver al árbol donde la había encontrado, y allí estaba. Este hallazgo motivó el origen al culto de esta Virgen entre los fieles, construyéndose posteriormente una pequeña ermita en su honor. Cientos de miles de peregrinos acuden al Rocío en una peregrinación que parte de diferentes puntos de la geografía española y extranjera. Este popular peregrinaje se realiza anualmente coincidiendo con el fin de semana del Domingo de Pentecostés, o sea, 50 días después de Pascua, siendo al día siguiente, en la madrugada del lunes, cuando tiene lugar su conocida procesión. No podemos hablar de la Virgen del Rocío sin nombrar a las hermandades, que son organizaciones cuyo fin es fomentar el culto a la Virgen. ¡Que viva la Madre de Dios! La hermandad principal y más antigua es la del pueblo de Almonte, y se la conoce como la Matriz. El resto de hermandades son conocidas como las filiales, y vienen de lugares tan diferentes como Bruselas, Gran Canaria o Ceuta, por nombrar algunas. Rociera, te besa con la distancia, con la Virgen girando, quería tarde en el Rocío, y con la Virgen girando, quería tarde en el Rocío, y con la Virgen mirando. Para hacernos una idea de lo multitudinaria que puede llegar a ser la peregrinación al Rocío, decirles que la Hermandad de Huelva puede llegar a congregar a más de 15.000 personas en el camino de ida. Y respecto a los kilómetros recorridos y días de peregrinación, algunas hermandades como la de Écija puede llegar a recorrer hasta 180 kilómetros en 8 días, o la de Córdoba alrededor de 250 en 9 días. Son kilómetros de polvorientos caminos a pie, a caballo o en carreta. Sin duda, un viaje muy duro, pero que tiene una recompensa final, el encuentro con su adorada Virgen en la ermita de la aldea. Y casi sin tiempo para descansar, ese mismo día de llegada o al siguiente, tiene lugar la presentación al Rocío de la insignia de las hermandades, también conocida como Sin Pecados. Déjame que te miren vi sin pecado, con los ojos de enamorado, con los que solo te miro a ti. Parte esencial de estas fiestas son sus elegantes y portentosos caballos. Parecen entrenados para desfilar en una pasarela de moda por las calles del pueblo. Se calcula que pueden llegar a participar más de 25.000 durante los días de romería. Pero no solo caballos,
ya que grandes mulos junto con bueyes y algunos ponis contribuyen también al encanto de la fiesta. Nos impresionó el colorido, belleza y elegancia de los trajes de mujeres, hombres y niños de todas las edades. En la aldea encontramos una gran variedad de tiendas donde puedes comprar vestidos flamencos, indumentaria o accesorios ecuestres, por lo que no te preocupes si no vienes totalmente preparado para la ocasión. Muchas gracias. La amabilidad de la gente del Rocío es de destacar y apreciar. Siempre hay sonrisas y ofrecimientos a visitar sus casas o hermandades. Mi tatarabuelo. Te reciben y te invitan a beber, comer, bailar, como si fueras uno más de ellos. En estos días de fiestas retumban los sonidos de las campanas, los tambores y las flautas rocieras. Pero sin lugar a duda el espectáculo sonoro lo da el flamenco. En un éxtasis colectivo de arte y de pasión, y desde primera hora de la mañana, no para de escucharse gente cantando y bailando incansablemente. La aldea del Rocío está totalmente abarrotada en los días de romería, con más de 1 millón de visitantes. Encontrar un sitio donde pernoctar es tarea casi imposible si se hace a última hora. Las opciones de alojamiento son múltiples, desde casas compartidas, camping o la oferta hotelera. Una opción más económica es alojarse en lugares como Matalascañas o Almonte, que aunque a 15 kilómetros de distancia, en los días principales de la fiesta hay autobuses de ida y vuelta cada hora. Pero un consejo, ten paciencia por las largas colas que se forman. Una aldea con carisma y personalidad propia. Unas fiestas que se te quedan grabadas en la memoria para siempre. Un placer haber estado aquí y haber disfrutado de la alegría de sus gentes y magia del lugar. ¡Que viva la Virgen del Rocío! ¡Madre de Dios! ¡Viva!